Bienvenidos a Eugenio Maslowski en positivo. La palabra presente también significa regalo, y el día de hoy es un regalo de Dios. Te invito a que hoy hagas algo diferente. Vive el presente. Buenas tardes. Hoy estoy reunido aquí, aunque de forma virtual, con mi buen amigo Alberto Sardiñas. Alberto es un joven que tiene la edad de mi hijo mayor, Nicolás, de quien también hice un podcast recientemente. Y una de las cosas que me pareció impresionante de Alberto es que él acaba de estar publicando un libro esta semana justamente, la semana del 22 de enero, y ese libro es motivacional, es un libro que en verdad inspira a la gente a que de cada experiencia negativa saque una experiencia positiva. Y eso se parece mucho a las bendiciones disfrazadas de las que yo estoy acostumbrado a hablar en mi podcast. Así que Alberto muy amablemente me aceptó esta invitación y aquí lo tenemos. Alberto, bienvenido, buenas tardes. Eugenio, muchísimas gracias por la invitación y me encanta el mensaje de lo que estás haciendo y el trabajo que estás haciendo con este podcast. Bueno, la idea es que nosotros siempre motivemos a la gente a que encuentre que siempre hay esperanza hacia adelante. Una de las cosas que yo recuerdo del Alberto que yo conocí, yo lo conocí todavía bastante muchacho porque lo conocí por ahí en el año 2000, 2000 y piquito, y era cuando yo estaba lanzando un producto que se llamaba Optimizer. Y entonces era un producto que se instalaba en los carros y con ello tuve una gran experiencia que fue que perdí todo mi capital con el que había venido a los Estados Unidos. Pero eh, en ese momento los que me hicieron la publicidad fueron dos personas con las que Alberto se inició, creo, como productor, que fueron Enrique Santos y Joe Ferrero. Vivimos muchas aventuras y Alberto fue uno de los que me tendió la mano de primero, porque Enrique recuerdo que con su mentalidad inclusive de policía me dijo, a mí se me acercó un tipo con un aparatico en la mano que mejora la eficiencia de los carros. Yo no sabía si este tipo era un terrorista, era un guerrillero, ¿no? Pero, pero Alberto enseguida me tendió la mano y además nos encontramos de que su papá, Eloy Sardiña, y yo habíamos compartido actividades en Venezuela. Su papá desde Consecomercio y yo desde el grupo Corimón, que en esa época estaba en Venezuela muy fuerte trabajando. Alberto, inclusive tú lo cuentas al principio en tu experiencia del libro, que hay que buscar hacia el lado de la familia, pero cuando tú llegas a los Estados Unidos en el año 2000, eh, ¿qué es la aventura que tú traes en tu mente? ¿Cómo tú decides abandonar Venezuela, donde relativamente todavía no se vivía nada de la situación política que se está viviendo en estos 23 años? ¿Qué te hace venir? ¿Qué te hace pensar en un momento determinado que puedes tener un mejor futuro? Mira, yo creo que la decisión de venir a Estados Unidos fue una mezcla de cosas. Lo primero fue haberme estado graduando de comunicación social en la universidad, el querer y saber que quería hacer un posgrado, y yo quería siempre que ese posgrado fuera administración de empresas, y a partir de allí tomé la decisión de buscarlo. Yo había ahorrado toda la plata que podía durante la universidad mientras trabajaba. Aparte de eso, mi papá y mi mamá me dijeron que me iban a apoyar en lo que ellos pudieran también, y lo hicieron. Y entonces, bueno, decidí venir para hacer el posgrado, decidí venir para estudiar. Eh, y de hecho, en ese momento tuve que llegar con una visa de estudiante, que era lo único que estaba disponible para mí en ese instante. Y la visión no estaba clara. O sea, yo a lo mejor yo dije, bueno, ¿será que me quedo? ¿Será que no me quedo? No lo tenía claro. Pero sí se empezaban a ver cosas en Venezuela que hablaban de dificultades, sobre todo de polarización política. Eh, Obviamente circulaba mucho el dinero en Venezuela todavía, porque los precios del petróleo sumamente altos. O sea, de alguna manera había un gobierno que se perfilaba como algo que nos ponía nerviosos a muchos, pero que a la misma vez todavía no reflejaba lo que fueron después las crisis económicas que vinieron más adelante en varios ciclos. Entonces, bueno, poquito a poco yo empecé a decir, bueno, estoy aquí, yo toda mi vida en la universidad trabajé, déjame ver qué puedo conseguir acá. Ahí fue donde me apareció precisamente la pasantía con Enrique Santos, que fue el que me dio la primera oportunidad. Y ahí como que me empecé a meter en el mundo de la radio. Eso era una locura porque todo el mundo pensaba, nadie me entendía en el MBA, porque yo era el único
que estaba estudiando un posgrado de administración de empresas buscando un trabajo en la radio. Nadie entendía eso. Pero al fin y al cabo, era lo correcto para mí, era lo que se sentía correcto porque yo había hecho radio en Venezuela y era lo que yo quería seguir haciendo. Así que una cosa fue trayendo a la otra y ya para el momento que me gradué del MBA, ya tenía la oportunidad de trabajar, ya todo se había organizado bastante bien, ya estaba trabajando con Enrique, estaba haciendo producción para otros lugares y así me quedé y empecé digamos, a trazar el camino por acá. Y bueno, y una de las primeras cosas que tú hiciste fue que tú trabajaste como productor, porque tú estabas dentro de la radio, pero estabas detrás del escenario. O sea, tú realmente no estabas apareciendo como una persona. Creo que sí, creo que tú tuviste un programa que era de noche en esa época, que te daban un espacio que nadie quería en la radio. ¿No era así o algo así? Mira, a mí me tocó hacer de todo un poco. Yo llegué y yo empecé a trabajar de gratis. Yo venía con 4 años y medio de experiencia en radio en Venezuela, pero eso nadie lo vio ni a nadie le interesaba. Yo mandé mi resumen a través de una persona conocida, me conectaron con Enrique. Enrique me llamó y me dijo, mira, yo necesito ayuda, pero no tengo cómo pagar. ¿Tú quieres hacerlo? Le dije, claro que sí. ¿Cuántos días a la semana quieres venir? 3, ¿te parece, Enrique? 3 días a la semana. Y así empecé, como un pasante, como un intern. Y me tuve que olvidar de toda la manera en que yo había hecho radio en Venezuela, de toda la manera en que se hacían las cosas allá, de todo lo que cualquiera pudiera criticar, que allá en Venezuela era mejor o que aquí era mejor. Y aquí, ok, ¿qué hay que hacer? Pide desayuno, saca fotocopias, va para acá, abre la puerta al invitado. Eso fue lo que empecé a hacer. Y después, ya estando en ese contexto, entonces estaba trabajando en una compañía de radio importante y empecé a buscar oportunidades de ir al aire. La primera vez que me dejaron ir al aire fue en una madrugada del 31 de diciembre. Era precisamente, estaba a punto de entrar el año nuevo. Me dijeron, si tú quieres de verdad ir al aire, tienes que estar aquí a las 11:45, 11:50 de la noche y vas a ir al aire a las 12 de la noche. Mientras todo el mundo está celebrando, tú tienes que trabajar toda la madrugada. Y yo le dije que sí. Y entonces a partir de ahí ya empezó la parte de la carrera del aire y poco a poco pues yo fui hablando de mis intereses y me dieron una oportunidad en un show de la tarde y más adelante, luego de unos 4 años aproximadamente con esta empresa, entonces surge la oportunidad con Univision, donde tengo ya un montón de tiempo más. Y una de las cosas que yo aprendí cuando llegué a los Estados Unidos es que era la manera dura, como tú muchas veces dices, que el no es simplemente un antecedente al sí. Y yo recuerdo que lo primero que yo hice fue perder todo mi capital con esta empresa Optimizer, porque me estuve enfrentando a lo que eran las grandes compañías de automóviles, o sea, la General Motors, Ford, etcétera, porque ellos decían que le estábamos cambiando la ingeniería. Y recuerdo que después, cuando mi hijo decidió hacer el MBA aquí en los Estados Unidos, que tiene tu edad, Nicolás, le ofrecieron una beca en Harvard. Y entonces yo le dije, mira, él me dice, ¿por qué tú estás tan insistente en que yo me venga a esta beca? Y le dije, hay tres razones. Mira, la primera es que cuando uno viene para acá, uno no sabe cómo es el sistema y trata de aprender el sistema a su manera. En Harvard te van a enseñar en 2 años cómo es el sistema. Segundo, Ujú. a mí me costó 1 millón y pico perdido de plata el arrancar. Perdí todo y tuve que volver a empezar. Tú sabes que a ti te va a costar $200,000, por ejemplo, el posgrado, y ese es tu costo. Y tercero, tú saliste con el apellido Harvard y yo estoy saliendo con el apellido de la calle. Ok, pero el concepto es aprender a vivir en un sistema donde tú no vienes a hacer aquí lo que tú sabes hacer, sino lo que puedes hacer. Y después, si puedes, con el tiempo, orientas hacia lo que sabes hacer y lo que quieres hacer. Ese es tu caso, por lo que yo veo en muchas de las actividades, porque tú después en Univision empezaste con un programa que era un programa bastante orientado hacia lo romántico. Por ahí empezó la cosa, pero tú sabes qué pasa, que de hecho la transición a Univision, ya yo tengo 18 años, fue la transición más traumática que yo he conocido alguna vez en mi vida laboral. Porque imagínate que te dicen, wow, tú eres muy bueno, nos encanta lo que haces, llevas un montón de tiempo haciéndolo, has tenido éxito, le ha ido bien a Enrique. Entonces, ya en ese momento yo era primero asistente, primero pasante, luego asistente de producción, luego era productor de Enrique, y queremos replicar cosas, yo le dije, bueno, yo quiero estar tanto en el aire como en la producción. Entonces, me llevan para Univisión. Imagínate tú que yo llego el primer día a trabajar, 1 de agosto del año 2005, no se me olvida. Yo llego ahí a trabajar y entonces digo, bueno, mira, aquí estoy. Todavía obviamente el programa no iba a salir, íbamos a tomarnos un par de meses coordinando todo el programa. Y yo digo, bueno, si me pueden orientar, ¿dónde pido una computadora? ¿Dónde va a ser mi escritorio? No, 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 ahorita no te podemos atender. Si quieres, vete para tu casa. ¿Qué pasa?
No, porque la emisora donde te íbamos a poner al aire, que era una emisora pop tropical, acaba de llegar un mandato corporativo que todas las emisoras, cada ciudad de Univisión Radio, tiene que tener una emisora de reggaetón y hoy al mediodía esa emisora se convierte en una emisora de reggaetón. Yo digo, tú me acabas de sacar a mí de mi trabajo para traerme una emisora y ahora te acaban de decir a ti que esa emisora va a ser una emisora de reggaetón. Yo no tengo nada que ver con el mundo del reggaetón. Y efectivamente me tocó empezar, nos alinearon a 3 personas y nos tocó empezar a hacer un programa basado en el estilo de vida del reggaetón al que yo no pertenezco a nada. Claro, Mezcla a eso que a los 3 meses ese formato lamentablemente no funcionó y obviamente el programa no sirvió porque no servíamos para eso. El formato no fue para ninguna parte. A los 3 meses de empezar una edición cancelan el programa. Coincide esto, una ventana de 90 días, con una ruptura sentimental con una novia que llevaba un par de años juntos. Se acaba la relación. Y el golpe más fuerte dentro de la misma ventana de 90 días es que fallece mi mamá porque llevaba muchos años peleando el cáncer de seno y fallece en ese mismo periodo de 90 días. Yo estaba arrastrándome, Eugenio. Yo no sabía qué iba a hacer. Yo no sabía qué iba a hacer de mi vida. Yo no sabía cómo levantarme por la mañana para ir a trabajar. Me habían dicho que querían seguir trabajando conmigo. Me habían puesto a producir otro programa de radio y yo estaba bastante contento haciéndolo desde el punto de vista que había encontrado cierta tranquilidad. Pero yo dije, yo no sé qué voy a hacer. Hasta que un día me llama mi jefe a su oficina y me dice, espérate, que necesito hablar contigo. No produzcas el programa hoy, necesito hablarte de un nuevo proyecto. Y le digo, ¿de qué estás hablando? Me dice, yo quiero hacer un proyecto donde en las noches en la radio hay una persona que va a estar escuchando las historias de la gente y cuando se lo pidan le va a dar un consejo. Yo digo, bueno, ningún problema, yo estoy en mi mente de productor, digo, ¿a quién vamos a llamar? Llamamos a una psicóloga, a un psicólogo, a un coach, ¿quién lo va a conducir? Me dice, no, 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 yo quiero que tú seas el que conduce ese programa. Y yo le digo, tú le estás pidiendo al tipo más deprimido de este edificio que vaya a escucharle los problemas a la gente y que les pueda dar un consejo si yo estoy que no puedo salir de mi cama para venir a trabajar. Y él me dijo, sí, yo creo que tú eres el tipo para eso. Y ahí empieza un crecimiento de carrera que nunca había visto. El programa se convierte en un éxito muy rápidamente. Me empiezan a llamar de Despierta América para hacer segmento de motivación. Me ofrecen mi primer book deal para publicar un libro. Después de eso empiezo a hacer public speaking, empiezo a recorrer Estados Unidos. Entonces, del momento más oscuro salió el mejor momento de mi carrera. pero es que yo creo que esas son las bendiciones disfrazadas que nosotros tenemos en la vida. Eh, Ujú. usualmente nosotros llegamos a pensar que esas situaciones que para nosotros son traumáticas y realmente en tu caso había una cantidad de situaciones traumáticas, pero yo creo que son inclusive unas pruebas en las que Dios está diciéndonos, debe demostrarte que tú tienes fuerza y que la fuerza tuya es la que te va a permitir a ti lograr el próximo paso. Y eso es lo que tú, en este caso, lograste al imponer tu programa en Amor 107.5, si mal no recuerdo. Así es, así es. Y ahí Eh, seguimos, de hecho, es un programa que ahora lleva años los fines de semana como un programa nacional que sale en todo el país, en 35 emisoras, lo seguimos haciendo. 17 años después todavía estamos haciendo ese programa, mientras ahora hago otras cosas en Amor 107 y en Univisión, en el canal. qué maravilla. Tú sabes que en esta parte del programa yo normalmente hago una breve interrupción y leo un pensamiento que está relacionado con lo que nosotros estamos hablando o alguna persona con la que tú en un momento determinado puedas tener relación y en este caso el mensaje positivo, mensaje motivacional que yo escogí es una frase de Don Francisco. ¿Por qué? Porque Don Francisco es el hombre que escribe en tu libro del que vamos a hablar ahora, el prólogo. Y la frase que él hace, que me gustó fue la siguiente, dice, la actitud positiva puede convertir un día ordinario en un día extraordinario. Y yo siempre he sido partidario de que la vida hay que vivirla con pasión. Y la única manera en que tú realmente puedes decir que estoy viviendo una vida extraordinaria y que cada día es extraordinario, es si le pones pasión a la vida. Yo creo que eso ha sido lo que te llevó en su punto, después de escuchar los problemas de la gente, de escuchar todas estas intervenciones, a crear un libro motivacional. ¿Será eso?
Definitivamente el empezar a escuchar las historias de la gente me hizo meterme mucho más en el tema de comprendernos como seres humanos, de entender por qué hacemos las cosas, por qué no luchamos frente a otras cosas y por qué no, qué es lo que hace que nos detengamos en la mitad de un sueño. Y de hecho, cuando yo escribí este libro, yo lo escribí bajo la premisa de que estamos en una crisis de abandono de sueños. Y estamos en una crisis de abandono de sueños porque estamos pendientes de que las cuentas se paguen, de que el trabajo, de que no nos voten del trabajo, estamos pendientes de resolver las cosas para los hijos, para la pareja, de que nos alcance la plata, etcétera. Y eso nos aleja demasiado de los sueños. Entonces, ¿cuál es la idea del libro? El libro que se llama El sí detrás de un no es precisamente entender cómo el rechazo se convierte en el mejor aliado de todos los seres humanos, porque en la medida en que nosotros dominamos el concepto del rechazo y entendemos que el rechazo es parte del proceso, entonces empezamos a acercarnos mucho más a la vida que queremos, que nunca va a ser perfecta, porque buscar la vida perfecta no tiene ningún, no nos va a llegar a ningún destino, pero que nos permite disfrutar mucho más el camino y el proceso, y que eso es lo que nos trae mucha más felicidad. Ahora, tú sabes que lo interesante es que tú inclusive en el libro hablas un poco de que tenemos que conocer nuestra historia y tenemos que conocer el ambiente en el que nos desenvolvemos. Pero cuando hoy en día nosotros pensamos que estamos rodeados de demasiadas distracciones y que no nos permiten enfocarnos en lo que queremos hacer para lograr el éxito, recientemente cuando hubo empecé a analizar algunas de las crisis que hay a nivel mundial, que están en Estados Unidos, que está en España, que está en Israel, que está en Latinoamérica, cuando hablamos de Chile, cuando hablamos de Brasil. O sea, cuando uno empieza a ver todas estas crisis, en algún punto yo dije, déjame empezar a ver si la respuesta está en la historia. Y es fascinante leer libros, por ejemplo, uno de los libros que yo me leí fue sobre los diferentes emperadores romanos. ¿Ok? Y tú te das cuenta que lo que nosotros hoy creemos que es exclusivo de nuestra generación es un tema que ha sido históricamente el mismo. Y la gente ha vivido exactamente con las mismas crisis de tratar de resolver su vida cotidiana y no se ha podido enfocar en hacer cosas grandes en la vida. Y solamente los pocos que se dedican a eso realmente lo logran. Por eso es que en este punto es interesante preguntarte, ¿cuándo empezaste tú a buscar historia dentro de tu familia y que te permitiera proyectar un poco el futuro? Mira, para mí fue un ejercicio interesante y lo del tema de la historia familiar vino precisamente a raíz de la idea del libro hace 2 años. Y yo empecé a darme cuenta de que había un montón de factores de la historia familiar que venían y que eran factores comunes sin que nunca se hubiesen visto, obviamente, de la familia de mi papá y la familia de mi mamá. Eran ambas familias de gente muy empresarial, eran familias inmigrantes y de hecho son familias que en 3 generaciones o más no han vivido en el mismo sitio, 2 generaciones. O sea, son familias que se han mudado. O sea, mi abuela, ¿me entiendes? De una zona que hoy en día pertenece a Ucrania, a Colombia, mi abuelo de Rumanía, a Colombia, ahí se conocieron. La familia de mi papá que viene de España, que se fueron para Cuba. Fueron escasamente del lado de mi abuela, por ejemplo, 2 generaciones solamente en Cuba. Después de eso salen de Cuba para Venezuela. Viene mi papá a Miami, se conoce con mi mamá en Miami. Nosotros nacimos y nos creamos en Venezuela, pero ya no estamos ahí. Pero Entonces, además de un momento a otro, de dos culturas diferentes y de dos religiones totalmente diferentes. exactamente. Culturas, por eso es que cuando hablo de la parte de cuando se encuentran mi papá y mi mamá y se conocen, yo le llamo el encuentro improbable de 2 mundos. Y fue una cosa donde yo crecí naturalmente, sabiendo quién es mi papá, mi mamá, o sea, tuvimos una infancia maravillosa, con sus retos y sus cosas, pero maravillosa en general. Pero lo que era muy natural para mí era una excepción. O sea, es una persona, son 2 personas de religiones diferentes, de países diferentes, que se encuentran aquí, que están dispuestos a hacer un futuro, que se van a Texas, que se van a Venezuela. O sea que al fin y al cabo, yo me di cuenta que, número uno, está la parte de inmigración. Número dos, la lucha por sobrevivir. Y la lucha por sacar la familia adelante era un factor común. Hay gente que no pasa tanto trabajo, y bien por ellos. Y que a lo mejor sus retos son retos de salud, son retos de conseguir pareja,
Quizás no lo cuentan. o no lo cuentan, exactamente. Pero lo que te quiero decir con esto es que buscar la historia familiar, te juro, Eugenio, que me tomó un par de horas de investigar y me abrió los ojos a quién soy. Y me explicó un montón de cosas, de las que hago bien, de las que no hago tan bien, de las cosas que tengo que mejorar, etcétera, y que provienen de varias generaciones familiares. Entonces, si uno hace ese ejercicio, que es precisamente el descubrir tu historia, que es la primera de las 5 claves que se abordan en el libro, cuando uno hace el ejercicio de descubrir su historia, se te abren los ojos respecto a quién eres. Y se te abren los ojos respecto a por qué eres fuerte en ciertas cosas y por qué eres débil en ciertas cosas y cómo puedes cambiar eso. Correcto. Una de las cosas que yo me doy cuenta, porque, o sea, yo he vivido exactamente el mismo esquema familiar, porque mi familia viene por un lado del lado polaco, por el otro lado viene del lado ucraniano, además de que vienen de dos grupos diferentes de origen, o sea, de países totalmente diferentes, se vienen a encontrar en Venezuela y es donde nosotros nacemos en un momento, mi hermano y yo, y sin embargo teníamos además dos hermanos que viven en Polonia. Entonces, todas estas cosas a mí me han hecho en un punto reflexionar de que es verdad, uno tiene ciertos genes que te hacen moverte de una manera u otra y si tú descubres esos genes, puedes descubrir tu habilidad única y tu habilidad única es la que te va a permitir en un momento determinado ser una persona exitosa o no. Este, cuando, por ejemplo, tú dices en tu libro que uno debe, además de ver a la familia, uno no debe perder nunca la perspectiva, ni siquiera cuando uno va a cumplir 80 años. O sea, uno tiene que vivir siempre con esa ilusión de hacer cosas. Eh, Tú que eres un tipo joven, ¿cómo proyectas eso? ¿De dónde te viene esa proyección de los 80 años? ¿Por tus abuelos o por dónde? Mira, yo una de las cosas que me he dado cuenta es que en mi familia la gente ha sido gente que le apasiona lo que hace y que tienen como este concepto de salir adelante, de lograr más cosas, de luchar por lo que siempre han soñado. Pero además la vida me hizo encontrarme con un par de personas ya a nivel profesional que me demostraron que nunca es tarde para seguir creciendo y para seguir logrando cosas. Una de las anécdotas que cuento en el libro es que en una cena con don Francisco, quien me ha extendido su mano como amigo, como mentor, como alguien a quien le puedo pedir consejos, etcétera, don Francisco había terminado Sábado Gigante, se había ido a Telemundo. O sea, había pasado un tiempo y en su momento pasó a Telemundo a hacer un programa los domingos. Y estábamos en una cena donde él nos invitaba con cierta regularidad y o nos invita con cierta regularidad. Y entonces yo le digo, oye, Mario, que es su nombre, vi el programa del domingo y me encantó. Y de pronto él me dice, muchas gracias, Alberto, pero pudo haber salido mejor. Pudo haber salido mejor una frase dicha por un hombre de 80 años de edad, el dueño del Guinness World Record al programa más longevo en la televisión, en la historia de la industria de la televisión, sin importar el idioma, y un hombre que tenía cero necesidad de seguir desde el punto de vista económico, pero tenía toda la necesidad de seguir desde el punto de vista de quién él de quién es su persona, de cuál es su fibra. Y cuando yo escucho a don Francisco diciendo, me pudo haber salido mejor, yo dije, si a él le pudo haber salido mejor, a mí me puede seguir saliendo mejor. Y siempre hay una Definitivamente. oportunidad para mejorar. Es que tú sabes que de ahí yo saco una frase desde hace tiempo que la tengo inclusive en mi página web y en todas partes. Yo digo que yo soy un millennial con experiencia, por lo tanto soy un perennial. ¿Ok? Y, y el concepto es ese, de que yo pienso que lo que tú tienes que hacer es adaptarte a las nuevas tecnologías, adaptarte a todo lo que está ocurriendo y seguir trayendo de esa experiencia, de ese bagaje que tú traes, cómo adaptarlo o cómo crear experiencias nuevas. Y por ejemplo, la semana pasada, cuando estuve en Portugal, una de las cosas interesantes es cómo me plantearon de que cambiaron todo el programa de Golden Visas que ofrece Portugal. Y una de las cosas que yo le dije fue, oye, pero dame luces de qué fue lo que cambiaron. Y entre las luces me presentaron de que ahorita se ofrecen a los mecenas que quieran donar 250.000 euros para desarrollar algún programa cultural
le dan automáticamente la ciudadanía, la residencia y después la ciudadanía portuguesa. Y yo dije, oye, esto para mí es maravilloso, porque yo desde hace años creé una fundación porque yo no podía entender que pudiera haber desarrollo económico sin desarrollo cultural. O sea, tú tienes que desarrollar tu forma de vivir la vida con cultura, con arte, y eso te abre la mente de una manera impresionante para hacer todo lo que sea negocio. ¿Ok? Entonces, eso que tú dices de que a ninguna edad se debe parar, es cierto, ¿eh? Ni siquiera a los 80. Vamos a ir cerrando porque creo que tú tienes que correr también para las próximas entrevistas tuyas. Este, y es el concepto de las horas de vuelo. Ujú, Tú has acumulado muchas horas de vuelo en estos años y eso me recuerda un libro que se llama Outliers, donde se habla ujú, de que para llegar a cualquier experiencia importante tú tienes que tener 10.000 horas de vuelo. Y ujú. 10.000 horas de vuelo son 5 años de experiencia. ¿Y cómo llegaste tú a esas horas de vuelo o cómo dices tú que las entendiste que eran las horas de vuelo para hacer? Mira, yo creo que el concepto de horas de vuelo es un concepto que tiene que ver mucho con la preparación y con la familiaridad respecto a lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de horas de vuelo, nosotros estamos hablando de que en esta vida, en mi opinión, y esto puedo estar equivocado, puede haber gente que está de acuerdo conmigo o no, pero yo siempre he dicho que en esta vida no triunfa el mejor, no triunfa el más talentoso, sino el más preparado. Y yo creo que una de las cosas que a mí me ayudó mucho fue prepararme tanto como podía para cada cosa que hago y hoy en día me sigo preparando tanto como puedo para cada cosa nueva que hago. Entonces te voy a dar un ejemplo. Una de las cosas que me abrió los ojos a mí es que cuando yo estaba retrocediendo a las diferentes etapas de mi carrera, se me ocurrió, Eugenio, de pronto un día estoy viendo mi cuenta de Amazon y yo veo que Amazon me deja retroceder años y años y años a lo que yo he comprado. Y resulta ser que Amazon, como tú sabes, empezó siendo una página de CDs y de libros. Entonces, lo que yo empecé comprando en Amazon eran precisamente libros. Desde que yo estaba en la universidad en Venezuela, finales de los 90, yo tenía un casillero que me traían las cosas de Miami a Venezuela y yo empecé a ordenar libros por Amazon. Yo tengo una cuenta de Amazon desde 1998 y yo pude retroceder a ver mi cuenta de Amazon del año 98 y me encontré, Eugenio, con que de las primeras cosas que yo pedí fue un libro para estudiar para el GMAT, que era un examen que tenía que tomar para poder hacer el MBA. Después de eso, ya en Estados Unidos, en los años 2000 y pico, empiezo a ver que hay libros sobre cómo prepararse para ser locutor de radio, productor de televisión. Después empiezo a ver que estuve comprando libros de cómo distribuir nacionalmente tu programa de radio. Después de eso, compré libros acerca de cómo ser un talk show host en televisión. Entonces me di cuenta que aunque a lo mejor hoy en día podemos combinar los libros con los videos, con YouTube, con lo que tú quieras. Si nosotros, o sea, una de las cosas que más me benefició en cada una de estas etapas es que me metí de cabeza a prepararme y a tratar de asimilar la mayor cantidad de conocimiento posible. ¿Para qué? Para ser el más preparado al momento de cualquier oportunidad. Entonces, en televisión hay gente 47 veces más linda que yo. En televisión hay gente que canta, baila, cuenta chistes, etcétera, y ese no soy yo. Pero si yo quería entrar en televisión, tenía que ser el más preparado. Entonces me preparé detrás de cámaras y frente a la cámara. Entonces, esas son cosas que yo siento que definitivamente ayudan. Es uno de los, definitivamente el tema de la preparación para mí es importante. Y eso es una cosa que también, digamos, me llevó a otro de los conceptos, que es sentirse cómodo con lo incómodo. El primer día que yo fui a salir a la televisión, Eugenio, el primer día que me invitaron a hablar de un tema motivacional, me invitaron a hablar de cómo ser una persona más segura. Llegué al departamento de maquillaje y los maquillistas me decían, estás un poquito sudado, ¿tienes calor? No, 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 yo no tengo calor, yo estoy bien. Me maquillan y al ratico me dicen, ¿estás sudado? ¿Estás bien? Me mandan a un green room, a una sala de espera, helado el lugar y yo sudando. Y de pronto empiezo a ver que mi camisa con la que iba a salir en televisión estaba toda manchada de sudor. Ahí regresé al cuarto de maquillaje y les dije, oye, qué pena, ¿ustedes me pueden prestar un secador de pelo para secar mi camisa? Sí, claro, cómo no, y me la llevé y lo sequé. Estaba muerto de los nervios la primera vez antes de ir a la televisión. Y resulta ser que no lo reflejaba, me lo estaba aguantando y el cuerpo me pasó la factura. Finalmente sequé la camisa, me tranquilicé,
fuimos al aire y ya en ese momento la segunda experiencia de ir a la televisión fue completamente diferente. Pero yo pude haberme echado para atrás y decir, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. Pero hay que sentirse cómodo con lo incómodo. Es correcto, totalmente. Tú sabes que la primera vez que yo leí una frase similar fue de Richard Nixon. Cuando Richard Nixon perdió la elección contra John Kennedy, Ujú. él se lanzó como gobernador de California y perdió la gobernación de California. Y después de eso, él se dedicó a viajar por el mundo. Y entonces en un punto, cuando le preguntaron, cuando ganó la presidencia, le preguntaron, ¿por qué usted se considera que es el candidato más apto para ser presidente de los Estados Unidos? Él dijo, porque durante los últimos 2 años, mientras que los demás se dedicaban a hacer campaña política, yo me dediqué a estudiar lo que era ser presidente del mundo moderno, viajé por el mundo y por lo tanto hoy soy el candidato mejor preparado para ser un líder mundial. Mira qué maravilla. Entonces tú te das cuenta de que a todo nivel se proyecta lo mismo. Gracias, Alberto, gracias, mil gracias. Y yo quisiera que tú cierres este programa con alguna frase motivacional o algún comentario de las conclusiones de tu libro. ¿Cuál? Mira, gracias a ti por la oportunidad, Eugenio. Súper agradecido de poder estar aquí conversando contigo y con la gente que te sigue. Y yo creo que, mira, cuando nosotros tenemos este libro, cuando acabamos de publicar El sí detrás de un no, cómo sobreponerse al rechazo para lograr tus sueños, yo creo que la única reflexión con la que yo quiero dejar a la gente es que simplemente vean el rechazo como una parte del proceso, que dejemos de dramatizar el rechazo, que le quitemos los violines, que le quitemos las tomas dramáticas de la cámara, de cine, que muestra cómo se te aguan los ojos cuando te dicen que no, y que lo tomemos como una toma más donde estamos caminando, caminando, caminando. Ok, nos rechazaron, vamos para adelante. Y que es simplemente parte del proceso. Y que si nosotros somos capaces de entender que el rechazo es parte del proceso, nos vamos a enamorar más del proceso y vamos a lograr las cosas que queremos. Alberto, la verdad es que me admiro de poder contarme entre tus amigos, me admiro de lo que he aprendido de ti y al igual que le dije a mi hijo cuando terminé el podcast con él, la verdad es que ustedes son unos jóvenes que nos enseñan mucho a nosotros los que ya tenemos un poquito más de experiencia en la vida. Gracias. Agradecidísimo por tu amistad de tantos años y por la oportunidad de estar contigo en tu podcast, Eugenio. Un abrazo grande y gracias por el apoyo. Gracias a ti y que tengas mucho éxito con tu libro. Hasta luego, Alberto. Gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy y si ese es el caso, te invito a que revises todas las frases positivas de capítulos anteriores en la página web Eugenio Maslowski en Positivo. Suscríbete y déjame un mensaje con los temas que te gustaría que discutiéramos en futuros podcasts. Gracias y hasta la próxima.